A lo largo de la historia, millones de personas han seguido a Jesús sin haberlo visto. Lo han amado, lo han adorado, lo han invocado, guiados solo por la fe. Pero, ¿y si te dijera que hay rastros físicos, objetos reales que podrían haber estado en contacto directo con él? Reliquias, telas, fragmentos, huellas que aún permanecen, desafiando el tiempo, la lógica, y en muchos casos, incluso la ciencia. Este vídeo te llevará a recorrer los 10 objetos más impactantes que se relacionan con Jesús y que aún existen hoy. Algunos están protegidos en iglesias fortificadas. Otros han sido ocultos por siglos. Y hay unos que se exhiben al público, sin que muchos sepan lo que en verdad son. Y antes de continuar, si te apasionan los misterios de la Biblia, las huellas históricas de la fe y las evidencias que conectan el cielo con la tierra, te invito a suscribirte. Aquí exploramos lo espiritual, lo profético, y lo desconocido, con profundidad y respeto. Y si este tema te toca el alma, no querrás perder lo que viene después. Porque el primer objeto de esta lista no solo sobrevivió al tiempo, sobrevivió al fuego. La sábana santa de Turín. Muchos la conocen. Pero pocos saben cuán profundamente ha sido investigada. Se trata de una tela de lino que mide aproximadamente 4 metros de largo por 1 metro de ancho. Sobre ella, aparece una figura humana marcada por heridas, clavado en manos y pies, azotado, con rastros de corona de espinas y una herida en el costado. Su rostro, sereno, pero desgarrador. Miles creen que esta es la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Lo más increíble es que no fue pintada. Ningún pigmento. Ningún trazo. Ningún pincel. Los estudios científicos realizados durante décadas coinciden en que la imagen fue grabada por una fuente de energía aún inexplicable, como una explosión de luz que quedó impresa en la tela. La sábana fue analizada con rayos X, fotografía infrarroja, espectrometría, y los resultados desconciertan a la ciencia. Incluso hay imágenes en negativo que muestran más detalle que el propio original. Pero hay más. Durante siglos, la tela ha sido custodiada por la Iglesia y expuesta solo en momentos clave de la historia. Sobrevivió a un indio en 1532, lo que algunos consideran un milagro. Hoy se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia, protegida tras cristal antibalas, en una urna climatizada. Miles viajan cada año solo para verla, y algunos testigos aseguran que aún desprende una energía indescriptible. Pero si crees que eso ya es impactante, ya conoces la sábana santa. Un lienzo que pudo envolver el cuerpo del Salvador mismo. Pero ahora, viajamos a otro rincón del mundo. Uno mucho más cercano al suelo. Literalmente. Porque según la tradición, hay una piedra que aún conserva la huella física del pie de Jesús. Un instante detenido en el tiempo. Un paso, que nunca se borró. Este objeto se conoce como la Roca de la Ascensión. Se encuentra en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, dentro de una pequeña edificación octogonal conocida como la Capilla de la Ascensión. Allí, en el centro, protegida bajo una cúpula abierta al cielo, hay una piedra caliza, con una huella humana perfectamente marcada. ¿Podría ser posible? Según la tradición cristiana más antigua, esa es la roca desde la cual Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Hechos 1:9 lo relata así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Y si ese instante dejó una marca tangible? ¿Y si la fuerza gloriosa de su ascensión impactó el suelo, y esa piedra fue tocada por su pie en su último contacto con la tierra? La roca muestra una depresión clara, con forma de pie derecho, como si alguien hubiera estado allí apoyado con fuerza. Lo más impresionante es que durante siglos, peregrinos de todo el mundo han venerado ese lugar. Emperadores bizantinos, cruzados medievales, musulmanes e incluso arqueólogos modernos, todos han reconocido la singularidad de ese fragmento. Actualmente, la capilla donde se encuentra está bajo control musulmán, pero siguen permitiendo visitas cristianas, especialmente durante la festividad de la Ascensión. Cientos acuden cada año, y muchos afirman sentir algo especial, una energía distinta. Como si esa piedra hablara. Como si aún resonara el eco de aquel momento celestial. Lo más curioso es que esta roca ha sido trasladada, robada parcialmente y resguardada en distintas épocas. Algunos fragmentos menores están en iglesias de Roma y otras partes de Europa. Pero el núcleo original, la huella principal, permanece en Jerusalén. Visible. Accesible. Real. Imagina lo que significa eso.
Jesús vino a caminar con nosotros, a compartir el polvo de la tierra. Y justo antes de elevarse, dejó una última pisada para que jamás olvidáramos que estuvo aquí. Pero si crees que esa huella es impresionante, lo que descubrirás después, tiene su ADN. Porque hay un objeto antiguo que conserva sangre. Y no cualquier sangre, sino sangre que, según muchos estudiosos, tiene un perfil genético que desafía lo humano. Lo que verás después, está relacionado con la única huella física que Jesús dejó en piedra. Ya hemos visto una sábana que pudo envolver el cuerpo de Cristo, y una piedra que tal vez sostiene su última pisada. Pero este tercer objeto, lleva algo aún más íntimo. Más profundo. Más sagrado. La sangre. Imagina por un momento que se pudiera analizar la sangre de Jesús. ¿Qué se descubriría? ¿Tendría un código genético como el tuyo y el mío? ¿Tendría huellas humanas, o algo más? Ese es el misterio que rodea al objeto conocido como el milagro eucarístico del anciano. Esta reliquia se encuentra en Italia, en la ciudad del anciano, dentro del santuario de San Francisco. Según los registros históricos, alrededor del año 700 después de Cristo, un sacerdote celebraba misa, luchando con dudas sobre si la hostia consagrada realmente se transformaba en el cuerpo de Cristo. Y fue entonces, durante la consagración, que ocurrió lo inesperado. La hostia se convirtió en carne. Y el vino en sangre. Pero no fue algo momentáneo. La carne y la sangre se conservaron. Y más de 1000 años después, en pleno siglo XX, fueron analizadas científicamente. El Instituto de Anatomía de la Universidad de Siena, junto con otros centros internacionales, realizaron exámenes profundos. Y los resultados dejaron al mundo boquiabierto. La carne es tejido miocárdico, músculo del corazón humano. Y la sangre pertenece al tipo AB, el mismo tipo que se ha identificado también en la sábana santa de Turín y en el sudario de Oviedo, que exploraremos más adelante. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante. No hay signos de descomposición. Después de más de 1200 años, ni el tejido ni la sangre se han corrompido. La sangre, al secarse, se agrupó en 5 pequeños coágulos. Cuando se pesan juntos, sorprendentemente, todos pesan lo mismo. Cada uno, por separado, y todos juntos, tienen exactamente el mismo peso. Científicamente, eso es imposible. ¿Es solo coincidencia? ¿Un fenómeno inexplicable? ¿O es el testimonio físico de que el cuerpo y la sangre de Jesús realmente están presentes, tal como él lo dijo? Para miles de peregrinos que visitan el anciano cada año, no hay duda, es un signo del cielo. Un recordatorio visible y eterno de que Cristo no fue solo una figura histórica, sino el Dios hecho carne, cuya sangre aún clama desde la tierra. Y lo que esa sangre representa, es la victoria sobre la muerte. Pero lo que verás a continuación, no es carne, ni sangre, ni huella. Es madera. Antigua. Astillada. Sagrada. Porque lo que descubrirás después, podría ser un fragmento real de la cruz en la que murió. En cada iglesia, en cada altar, en cada medallón, hay un símbolo que trasciende culturas y siglos. La cruz. 2 maderos cruzados. Una figura simple, que representa el mayor sacrificio de todos los tiempos. Pero más allá del símbolo, muchos se han preguntado: ¿existe aún parte de la cruz original en la que murió Jesús? La respuesta no es sencilla. Pero lo que estás a punto de escuchar, podría cambiar tu forma de verla para siempre. Según los registros más antiguos, fue Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien emprendió en el siglo IV un viaje a Tierra Santa con un objetivo claro: encontrar las huellas materiales de la pasión de Cristo. Y lo que descubrió, conmocionó al imperio. En Jerusalén, durante excavaciones cerca del Gólgota, hallaron 3 cruces enterradas. Una de ellas, según la tradición, produjo una sanación milagrosa inmediata al tocar el cuerpo de una mujer enferma. Fue así como identificaron la Vera Cruz, la verdadera cruz del Mesías. A partir de ahí, comenzó un largo viaje. Fragmentos fueron repartidos por todo el mundo cristiano: Roma, Constantinopla, Jerusalén, París, Toledo, Colonia, Jerusalén nuevamente. Catedrales, capillas y relicarios conservan pequeñas astillas, muchas de ellas incrustadas en cruces de plata u oro. En algunos casos, selladas en vidrios transparentes para que los fieles puedan venerarlas. Pero la gran pregunta es: ¿son auténticas? ¿Es posible que alguna de ellas sea realmente parte de la cruz de Jesús? La arqueología no puede probarlo al 100%. Pero aquí es donde entra un detalle estremecedor.
Muchos fragmentos fueron analizados a lo largo de los siglos. Y sorprendentemente, la gran mayoría son del mismo tipo de madera, ciprés o pino mediterráneo, árboles que crecían en la zona de Judea en el siglo I. Son maderas rústicas, fuertes, pero no nobles. Propias de las ejecuciones romanas. Maderas que los romanos usaban para construir instrumentos de muerte. Más allá de los estudios, hay testimonios que no se pueden medir con microscopios. Miles de creyentes han afirmado milagros, sanaciones, conversiones profundas al estar en presencia de estas reliquias. Algunas de ellas incluso resistieron incendios y guerras, sin ser consumidas ni robadas. La Iglesia Católica reconoce ciertas reliquias con siglos de autenticidad y custodia ininterrumpida. Por ejemplo, las que se encuentran en Roma en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, o en la Catedral de Notre Dame en París, que sobrevivió al incendio de 2019. ¿Y si esa astilla, esa pequeña pieza de madera rota y vieja, fuera en realidad la misma que sostuvo el cuerpo del Salvador? Es una posibilidad que desafía la razón, pero no la fe. Pero lo que verás después, es aún más asombroso. Una corona. No de oro, sino de espinas. Y aún conserva sangre. Hasta ahora hemos visto tela, piedra, sangre, madera. Pero hay un objeto que resume todo el sufrimiento, toda la humillación y toda la redención del Hijo de Dios. Un objeto brutal, cruel y al mismo tiempo sagrado, porque tocó su frente, desgarró su piel y recibió su sangre. Hablo de la corona de espinas. La Biblia nos cuenta en Mateo 27, 29 que los soldados romanos, burlándose de Jesús como rey de los judíos, tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. No fue un adorno. Fue una tortura. Las espinas, largas, duras y puntiagudas, se hundieron en su cuero cabelludo. Sangraba mientras lo escupían, lo golpeaban, lo despreciaban. Y esa corona, aún podría estar entre nosotros. La reliquia más famosa atribuida a la corona de espinas se encuentra hoy en día en la Catedral de Notre Dame de París. Y no es un mito moderno. Los registros de esta corona se remontan al siglo IV. Fue venerada en Jerusalén, luego llevada a Constantinopla y finalmente adquirida por el rey Luis IX de Francia en el siglo XIII, quien construyó una capilla especial solo para custodiarla, la Sainte-Chapelle. Se encuentra protegida en un tubo de cristal, sellado, conservado con extremo cuidado por razones obvias. La corona, tal como está hoy, es un círculo tejido de juncos secos, sin las espinas, pero estas también fueron conservadas por separado en relicarios en otras partes de Europa. Roma, Venecia, Praga y Florencia afirman tener espinas auténticas extraídas de la original. Los análisis botánicos apuntan a un arbusto llamado Cyzipus spina Christi, una planta con espinas de hasta 5 centímetros, que crece en la región de Jerusalén. El tejido parece ser auténtico, seco por siglos pero intacto, conservado milagrosamente incluso tras el incendio de Notre Dame en 2019. Sí, la corona fue salvada del fuego, rescatada entre llamas por los bomberos y sacerdotes que arriesgaron su vida por ella. ¿Y si esta fuera realmente la corona que Cristo llevó? ¿Y si ese círculo de ramas secas fue testigo directo del mayor acto de amor jamás registrado? Muchos que han estado ante ella lo describen como una experiencia espiritual inigualable. Algunos lloran. Otros caen de rodillas. Otros simplemente no pueden pronunciar palabra. Porque al mirarla, el dolor de Jesús se vuelve real. Ya no es solo un relato. Está allí, delante de tus ojos. Una corona no de gloria humana, sino de dolor divino. Y sin embargo, una corona que nos dio acceso a la eternidad. Pero aún quedan más objetos, y lo que descubrirás después no es parte de su cuerpo, sino de lo que llevaba en sus manos. Porque lo que verás a continuación, es el clavo que atravesó su carne. Y aún conserva restos del madero. Si alguna vez has contemplado una cruz, probablemente imaginaste la escena, un cuerpo suspendido por manos y pies, atravesado por clavos oxidados. No fue simbólico. Fue brutal. Fue real. Y según el Evangelio de Juan 8 y 25, los clavos fueron tan parte del sacrificio, que incluso el apóstol Tomás los usó como evidencia para creer en la resurrección. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están hoy los clavos de la crucifixión de Jesús? La historia nos ofrece pistas. Se dice que Santa Elena, en su búsqueda por los objetos sagrados de la Pasión en el siglo IV, no solo encontró la cruz, sino también los clavos utilizados para fijar el cuerpo del Mesías. Según crónicas antiguas,
los llevó de vuelta a Roma y algunos fueron incrustados en el yelmo y en las riendas del caballo de su hijo Constantino, como símbolo de protección divina. Pero, ¿existen hoy reliquias reconocidas como clavos de la crucifixión? Sí. Y no solo una. Al menos 3 son venerados con siglos de custodia documentada, uno en la Basílica de Santa Croce en Roma, otro en la Catedral de Milán, y un tercero en el Monasterio de la Santa Cruz en Jerusalén. Cada uno es diferente, pero todos presentan un patrón similar: hierro envejecido, forma rectangular, y señales de haber sido clavados con fuerza en madera densa. En los estudios realizados, se han encontrado partículas microscópicas de madera antigua, sangre seca y óxido natural que coinciden con las herramientas usadas por los romanos en el siglo I. Los análisis no pueden asegurar que perforaron a Cristo, pero tampoco pueden negarlo. ¿Podrían ser los auténticos? La fe y la ciencia caminan con cuidado. Pero lo que muchos testigos afirman al verlos no puede medirse en laboratorios. Una abrumadora sensación de presencia, de gravedad, de respeto profundo. Porque estos clavos, reales o no, nos recuerdan que alguien fue atravesado voluntariamente por amor. Y aquí viene un detalle estremecedor. Los evangelios dicen que Jesús fue traspasado en sus manos y pies. Pero los estudios médicos modernos afirman que, para soportar el peso del cuerpo, el clavo habría tenido que atravesar la muñeca, entre los huesos del carpo, causando un dolor indescriptible. Y él lo soportó. Hoy, los clavos no solo son objetos, son advertencia. ¿De cuánto costó tu libertad? De lo real que fue esa entrega. De que la salvación no fue gratis, fue sangrienta. Pero lo que verás a continuación, no perforó su carne. Lo cubrió. Lo envolvió. Lo protegió del rostro de los hombres. El sudario de Oviedo. Con manchas de sangre y huellas del último aliento. Después de los clavos, vino el silencio. Jesús había muerto. Su cuerpo, sin vida, fue bajado de la cruz. Y como era costumbre entre los judíos, debía ser preparado para el entierro. Se usaban telas de lino, perfumes, mirra y áloe. Pero había una costumbre aún más íntima: cubrir el rostro con un sudario. Una tela más pequeña, colocada directamente sobre el rostro del difunto como señal de respeto y recogimiento. Ese sudario aún existe. Y no está en Tierra Santa, ni en Roma. Está en España. En la Catedral de San Salvador, en Oviedo, resguardado en una cámara de seguridad desde hace siglos. Se le conoce como el sudario de Oviedo. Una pieza de lino de unos 84 por 53 centímetros, manchada de sangre seca, con patrones caóticos, pero con una historia sorprendentemente coherente. Según la tradición, este sudario fue llevado desde Jerusalén a Alejandría, luego a Cartago, y más tarde a Toledo, antes de llegar finalmente a Oviedo, donde ha sido venerado desde el siglo VIII. Ha sobrevivido invasiones, saqueos y guerras. Y su valor no es simbólico. Es físico. Forense. Espiritual. Porque lo que muestra, coincide perfectamente con la sábana santa de Turín. Sí, se han hecho estudios. Comparaciones. Análisis. Y los científicos han descubierto que las manchas de sangre del sudario coinciden exactamente en forma y ubicación con el rostro de la figura en la sábana santa. Las heridas en la frente, en la nariz rota, en la zona bucal, son idénticas. Pero hay más. Las pruebas confirman que la sangre también es del grupo AB. El mismo tipo que aparece en la sábana. El mismo tipo hallado en otros milagros eucarísticos. Es un grupo rarísimo, y a la vez, uno de los más antiguos. Y lo más estremecedor, el sudario no tiene imagen, como la sábana, porque no fue un lienzo de envoltura completa. Su única función fue cubrir el rostro de un hombre ya muerto, que había sufrido tortura, asfixia y derrame pulmonar. Las marcas indican que la sangre fluyó por gravedad, lo que revela que el sudario estuvo colocado mientras el cuerpo estaba inclinado, probablemente en la cruz, y luego en posición horizontal. Es un testigo silencioso. Una pieza íntima. Una última caricia antes del sepulcro. Y está aquí, en nuestro mundo. No es leyenda. No es mito. Está conservado, sellado, y puede ser visitado. Aún se expone en determinadas fechas del año. Y quienes lo contemplan, dicen que sienten el peso de la eternidad. Porque este paño no cubrió un rostro cualquiera. Cubrió el rostro del Salvador del mundo. Pero lo que verás después, es lo que marcó su cuerpo desde el principio hasta el final. La túnica sin costuras. Entera. Intacta. Y aún conservada, en una ciudad francesa.
Cuando Jesús fue crucificado, no solo lo despojaron de su vida, también lo despojaron de su ropa. Los evangelios lo describen con claridad. Los soldados romanos se repartieron sus vestiduras, pero cuando llegaron a su túnica, no la rompieron. Era una pieza única, sin costura, tejida de arriba abajo. Y eso les hizo dudar. Juan 19, 23-24 lo dice así. La túnica era sin costura, tejida de arriba abajo en una sola pieza. Entonces dijeron entre sí, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. No lo sabían, pero con esa decisión, cumplieron una profecía antigua. Salmo 10 y 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esa túnica podría seguir existiendo hoy. Se encuentra en Trier, Treveris, Alemania, dentro de la catedral más antigua del país. La llaman la túnica sagrada o Heilige Rock. La tradición asegura que fue traída desde Tierra Santa por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, la misma mujer que recuperó la cruz, los clavos y otras reliquias. Desde entonces, ha sido venerada como la túnica íntegra de Cristo. Y aunque ha sufrido el paso de los siglos, ha sido restaurada, analizada y protegida. Está tejida en una sola pieza, de lino antiguo, y su estructura refleja técnicas de confección propias del primer siglo en la región del Levante. No es un tejido lujoso. No es de color real. Es una prenda sencilla, humilde, propia de alguien que vivió en pobreza, pero con dignidad. Y eso encaja perfectamente con el Jesús de los Evangelios. A lo largo de los siglos, la túnica ha sido expuesta públicamente en raras ocasiones. En 1512, 1810, 1844, 1891, 1933 y 1959. Y cada vez, millones de personas acudieron a verla. Algunos lloraban, otros oraban de rodillas. Algunos incluso aseguraron haber sido sanados. Hoy en día, se conserva en una urna climatizada, bajo máxima seguridad. Su estado ha sido afectado por el tiempo, pero los expertos aseguran que la mayoría de la estructura sigue intacta. Pero más allá de su autenticidad histórica, la pregunta es espiritual. ¿Y si fuera real? ¿Y si esta es la misma prenda que rozó las manos de los soldados, que estuvo sobre su cuerpo mientras sanaba a los enfermos, que cubrió su pecho cuando multiplicó el pan, que se empapó de sudor cuando cargaba la cruz? Es solo una túnica. Pero también es el único objeto que estuvo con él, desde el inicio hasta el final. Pero lo que verás después, no es una prenda. Es un rostro. El único rostro que muchos creen, es la imagen auténtica de Jesús. No pintada. No esculpida. Grabada sobrenaturalmente. ¿Y si pudieras mirar directamente el rostro de Jesús? No una pintura. No una escultura. No una interpretación humana, sino la imagen real de su rostro, impresa no con tinta, sino con luz. ¿Crees que es posible? Muchos creen que sí. Y el objeto que lo haría posible se encuentra en Manopello, un pequeño pueblo en Italia que resguarda una de las reliquias más enigmáticas y sagradas de todo el cristianismo, el Santo Rostro. También conocido como el velo de la Verónica, este misterioso lienzo muestra con total nitidez el rostro de un hombre con heridas, ojos abiertos, barba corta, y una expresión de profunda paz. Y lo más impactante, la imagen no está pintada. Los estudios científicos realizados sobre este velo han revelado que no hay rastro alguno de pigmentos, pinceladas ni materiales artificiales. La imagen parece flotar en el tejido, y es visible desde ambos lados del velo. Algo imposible según las leyes conocidas de la física y el arte. El lienzo está hecho de visus, un tejido antiquísimo, también llamado seda marina, obtenido de un molusco muy raro del Mediterráneo. Es tan delicado que ningún artista podría pintar sobre él sin romperlo. Y sin embargo, ahí está el rostro. Como grabado por una energía que no proviene de este mundo. Según la tradición, este velo fue el que Verónica usó para limpiar el rostro de Jesús en su camino al Calvario. Pero otros estudiosos aseguran que podría tratarse del sudario que fue colocado sobre su rostro dentro del sepulcro, justo antes de envolverlo con la sábana santa. De hecho, hay quienes han comparado la figura del Santo Rostro con la sábana de Turín, y los puntos de coincidencia facial son exactos. Nariz rota. Pómulos inflamados. Heridas simétricas. La misma estructura ósea. Todo parece indicar que ambos lienzos podrían haber envuelto al mismo hombre. Y lo más estremecedor, ambos rostros no muestran muerte, sino resurrección. El Santo Rostro tiene los ojos abiertos.
Como si en el instante en que su alma regresó al cuerpo, la luz de su resurrección quedó impresa en el velo. Hoy en día, el velo se exhibe públicamente en el santuario del Santo Rostro de Manopello. Millones de fieles han viajado allí desde todas partes del mundo. Incluso el Papa Benedicto XVI viajó en 2006 a venerarlo personalmente, llamándolo la verdadera imagen de la misericordia. ¿Es esta, la cara de Dios hecho hombre? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero al mirarlo, miles afirman sentir algo inexplicable. No miedo. No culpa. Sino ternura. Amor. Redención. Porque tal vez, ese sea realmente el rostro del que dio su vida por ti. Y lo que verás después, es su palabra. Escrita por su propia mano. Grabada en piedra. Y aún conservada como testimonio eterno. En lo alto de la cruz, clavado entre maderos y clavos, no solo estaba el cuerpo de Jesús. También estaban sus palabras. O más exactamente, las palabras que lo identificaban. Que lo acusaban. Que lo proclamaban. Juan 7:19 nos dice. Pilato escribió también un título, y lo puso sobre la cruz. Y el escrito decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estas palabras no fueron escritas en un solo idioma. Aparecieron en hebreo, en griego y en latín. Como si el cielo hubiese querido asegurarse de que el mundo entero supiera quién era ese hombre que colgaba allí. Y mientras los líderes religiosos exigían que se cambiara el texto, Pilato contestó con una frase que quedó grabada para siempre. Lo que he escrito, he escrito. Pero, ¿qué pasó con ese letrero? ¿Existe todavía? Muchos creen que sí. Se le conoce como el Titulus Crucis, y se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Allí, en una urna de cristal, se conserva un pedazo de madera antigua, oscura, seca, con letras desvaídas, escritas en 3 idiomas. La inscripción está fragmentada, pero se distinguen claramente partes de las palabras. Nazarims. Rex. Ibdaeorn. Los análisis científicos sobre la madera determinaron que es una especie del Medio Oriente, y las técnicas de escritura corresponden a manuscritos del siglo I. La forma de las letras, la disposición del texto y el uso del latín arcaico coinciden sorprendentemente con lo que habría utilizado un funcionario romano como Pilato. A diferencia de otras reliquias que fueron halladas por tradición, el Titulus Crucis fue redescubierto durante unas obras en la iglesia en el siglo XV, y desde entonces ha sido venerado con extremo respeto. No ha sido manipulado. No ha sido modificado. Está quebrado, incompleto, pero intacto en esencia. Y al observarlo, algo queda claro. Ese fragmento de madera no solo identificó a un condenado. Identificó al Salvador. Jesús, Nazareno. Rey. No de un pueblo, ni de una época, sino del alma. Este letrero no fue solo la burla final de un imperio. Fue una proclamación involuntaria de la verdad eterna. Y aún está aquí. Como recordatorio. Como sello. Como última prueba física, de que todo lo que ocurrió en esa cruz fue real. ¿Y ahora que has visto estos 10 objetos? La verdadera pregunta no es si existen. Es si tú estás dispuesto a creer que fueron señales para ti. Si este vídeo removió algo en tu corazón, no lo ignores. Dios te está hablando. Sus huellas siguen aquí. Su rostro. Su sangre. Su palabra. Y tú, sigues siendo parte de su historia. Escribe amén en los comentarios si este mensaje tocó tu alma. Suscríbete para más documentales como este. Y mira ahora el siguiente vídeo, donde revelamos los secretos ocultos en el Apocalipsis, que podrían cumplirse muy pronto.